Bona nit i benvinguts, com sempre, al nostre programa Parlem. Avui parlarem d'una disciplina fascinant que uneix ciència i disseny, la neuroarquitectura. Els explico. Imaginin-se a casa seva, a l'oficina, al lloc de treball. Imaginin-se que en aquests llocs que els he dit no hi ha finestres, hi ha soroll, i hi ha llums artificials i, a més, fredes. Com se sentirien? O com se senten? La ciència diu que més estressats, fatigats i menys creatius. I, en canvi, passaria al contrari si hi hagués finestres, silenci i llum natural. Se'n recorden de quan vam haver de confinar-nos o ja no volem ni recordar-ho? Quanta gent encara avui no s'ha recuperat d'aquell confinament, entre altres coses perquè el seu hàbitat no era acollidor? Com es construeix avui? Es tenen en compte els avenços que hi ha hagut en el camp de la neurociència? De tot això en parlarem aquesta nit amb Alba Méndez, que és arquitecta especialitzada en neuroarquitectura. Bona nit, senyora Alba Méndez, gràcies per ser aquí. Bona nit, Jaume, moltes gràcies. Senyora Méndez, com que vostè ens ho explicarà, però com que és una disciplina, jo diria que nova, estructurarem l'entrevista en blocs, d'acord? Comencem, com sempre, en tots els blocs, per la introducció. Per la introducció a la neuroarquitectura. Com explicaria, de manera senzilla, què és la neuroarquitectura a algú que mai n'hagi sentit parlar? Fantàstic. No és una pregunta fàcil per començar, però em sembla que és molt atraient. Si m'ho permets, canviaré el castellà, perquè m'expreso molt millor en castellà que en català. Com vostè vulgui. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que para poder explicar de una manera sencilla qué es la neuroarquitectura, te voy a pedir permiso para poder hacer una mínima introducción de qué es la arquitectura y cuál es su objetivo, porque creo que va a ser mucho más difícil comprender por qué hemos avanzado hasta esta nueva disciplina. Entonces, la arquitectura, hay una manera muy bonita de describirla, que es como lo hizo Filarete en un tratado del siglo XV, en el que nos pone un pequeño grabado en el que vemos a Adán cuando ha sido expulsado del paraíso y se encuentra bajo una lluvia torrencial. Entonces lo primero que hace es un pequeño gesto con las manos, que es para cubrirse de la lluvia y protegerse. Entonces ahí él se da cuenta de que necesita hacer algún gesto para poder dar respuesta a esas necesidades que le pide el cuerpo, ¿no? Que es como protegerse de la intemperie. Entonces Filarete nos dice que ese probablemente sea el primer gesto de arquitectura. Luego, más adelante, en otros tratados, ese primer gesto, ¿no? que le dio esta idea a Adán de que tenía que transformar el entorno para conseguir crear un refugio para esas necesidades del cuerpo, lo primero que hizo fue decir, bueno, si yo estoy en un entorno natural, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues puedo transformar ese entorno natural para dar respuesta a esas necesidades de mi cuerpo. Necesito protegerme de esa intemperie, ¿no? Entonces hay un grabado muy bonito también, que los arquitectos lo conocemos mucho desde la arquitectura, que es la cabaña de Losier, que es un grabado que hizo un abad francés en el siglo XVIII. Entonces, donde representaba muy bien cómo los humanos habíamos transformado ese entorno natural en el que habíamos evolucionado para dar respuesta a esas necesidades de nuestro cuerpo, pero aquí ya daba un paso más y no eran solo las necesidades del cuerpo, sino que eran las necesidades del alma. Y entonces ahora le doy sentido un poquito a este ejemplo relacionándolo con la neuroarquitectura. Entonces aquí, como vemos, la arquitectura tiene una doble función. O sea, por un lado estamos transformando un entorno natural para dar respuesta a las necesidades de las personas a las que da cobijo. Entonces, por lo tanto, al transformar ese entorno natural tenemos una responsabilidad que es la de no desequilibrar ese ecosistema. De eso sabemos todo mucho, ¿no? Hemos hablado de cambio climático y de cómo de alguna manera hemos impactado en el cambio climático a través de un mal uso de los recursos, ¿no? Al construir nuestras ciudades. Eso lo conocemos bien y hay una nueva disciplina que se llama arquitectura sostenible, que es la que se ocupa de estos temas. Pues bien, la otra cara de la moneda, que es la otra función de esta transformación de la naturaleza, es el ocuparse del bienestar de las personas que están habitando esos espacios, que es lo que podríamos llamar el impacto social de la arquitectura. Pues la neuroarquitectura es esta nueva disciplina que ahora se está ocupando de este tema. Es decir, por un lado entender cuál es ese impacto que tiene el espacio construido en nuestro bienestar integral,
pero por otro lado no solo el entenderlo, sino el darnos las claves para saber cómo tenemos que diseñar ese entorno para realmente dar respuesta a esas necesidades del cuerpo y del alma. Quina relació hi ha entre l'arquitectura i el funcionament del nostre cervell? Tota, absolutament tota. I mira, et posaré un altre exemple. Aquest exemple ve d'Andy Clark, que és un neurocientífic que va acuñar... perdona, que he cambiado al catalán otra vez, no lo puedo evitar. Que acuñó el término de la cognición extendida. Entonces, ¿qué es esto? La cognición extendida, dicho de forma muy simple, lo que nos explica es que hay unos hilos invisibles que nos unen al entorno. Es como si fuéramos unas marionetas, y entonces nuestro comportamiento y el cómo funciona nuestro cuerpo depende de esas conexiones con el entorno. Entonces el ejemplo que nos pone Andy Clark yo creo que es bastante claro porque nos explica, con el ejemplo de un atún y cómo nada un atún. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Un atún, y ahora lo vais a entender. Un atún, lo que estudiaron los científicos fue decir, ¿cómo puede ser que un atún con la fisionomía que tiene nada a la velocidad que lo hace? Es imposible, o sea, es como por su fisionomía no puede nadar a esta velocidad. ¿Cómo está nadando a esta velocidad? Pues lo estudiaron y se dieron cuenta de que nadaba a esa velocidad por las siguientes razones. En primer lugar era porque tenía unos sensores que le permitían identificar dónde estaban las corrientes. En segundo lugar, cuando había identificado dónde estaban esas corrientes, sus aletas, que no estaban preparadas para nadar a esa velocidad, lo que hacía era generar unos vórtices que le impulsaban en el momento adecuado para coger esa corriente y entonces sí poder nadar a esa velocidad. Entonces lo que nos dice Andy Clark con este ejemplo es que la verdadera máquina de vivir no es solo el pez aislado, es el pez en el entorno adecuado. Este paralelismo, ¿para qué nos sirve? Para entender que la verdadera máquina de vivir no somos los seres humanos aislados, somos los seres humanos en el contexto adecuado. Ese contexto es natural, pero como bien sabemos, también es artificial porque lo construimos los seres humanos. Entonces, ¿cómo se genera esa conexión? Esa conexión se genera a través de nuestro sistema nervioso, que es uno de los maravillosos mecanismos que ha inventado nuestra naturaleza para permitirnos detectar aquellas cosas del entorno que nos hacen bien, activar aquellos mecanismos que nos permiten tener mayores posibilidades de supervivencia y que nos permiten aprovechar esas oportunidades que nos da el entorno para que nos convirtamos en esa verdadera máquina de vivir. Com que és una disciplina nova, si m'ho permet dir així, quan i com va començar? Esta es la gran pregunta que hay. ¿Cómo y cuándo? Hay algunos que dicen que empezó hace miles de años, cuando te preguntan, ¿y el Feng Shui es arquitectura? ¿Y el Vastu Shastra es arquitectura? No es neuroarquitectura, pero sí que está basado en la experiencia y la observación durante miles de años de cuál es el impacto que tienen ciertos... Perdón, sí. No. Perdó, jo. Amb això que deia, ¿Gaudí era un neuroarquitecte? No, pero Gaudí sería parecido y es un ejemplo maravilloso. Gaudí, per això, además. Sí. Ara estava... Es un ejemplo maravilloso. Yo lo que diría es que desde siempre los seres humanos hemos tenido la intuición y hemos entendido que el entorno tiene un impacto en nuestro bienestar. Y eso es así. Y entonces de ahí han salido algunas tendencias, como comentábamos el Feng Shui y otras, entre otras. Gaudí, en este sentido, que es el ejemplo que propones, él vivió en sus propias carnes, porque estuvo enfermo de pequeño, como el estar en un entorno natural le hacía mucho bien, en relación al mal que le hacía vivir en una ciudad que en aquella época era Reus, donde él se crió. Entonces tuvo que pasar una larga temporada en la naturaleza y se dio cuenta de que él se recuperaba y estaba mucho mejor ahí. Entonces, él luego eso lo quiso reflejar en sus obras. ¿Y qué es lo que hizo? Analizar cuáles eran esos mecanismos en los que estaba diseñada la naturaleza e intentarlo trasladar a su arquitectura. Actualmente, dentro de la neuroarquitectura, hay una línea que se llama el diseño biofílico, que toma muchas veces como ejemplo a Gaudí, como un ejemplo de una aplicación práctica de lo que es el diseño biofílico. Entonces, si me permites 3 minutos para que te explique esta línea. El diseño biofílico en lo que se basa es en una teoría de la evolución, o sea, desde la biología evolutiva, en lo que viene a decir que es que los seres humanos hemos ido evolucionando a lo largo de miles de años en la naturaleza y hemos ido perfeccionando muchos mecanismos para maximizar nuestras posibilidades de supervivencia en un entorno que es cambiante, ¿sí? Entonces, si hacemos, digamos, como un zoom out
y lo vemos esto, vemos la línea temporal, nos damos cuenta de que el 99,9% de nuestra evolución ha sido en un entorno natural. Y solo llevamos un 1% en este entorno artificial que llamamos ciudades. ¿Eso qué significa? Eso significa que todos los mecanismos que hemos diseñado funcionan de forma eficiente en la naturaleza y no lo hacen en las ciudades. Y el diseño biofílico se basa en una hipótesis que se llama la hipótesis de la biofilia, en la que dice que ahora mismo nos estamos enfermando porque nuestro cuerpo no está preparado para vivir en esas ciudades. Volviendo al ejemplo del pez, es como si cogiéramos al atún y lo sacáramos del agua. Todos tenemos claro lo que pasaría, que se moriría. Nosotros no nos estamos muriendo porque no es tan grave, ¿no?, como sacar al pez del agua, pero sí que no estamos funcionando de la forma más eficiente posible y por eso nos estamos enfermando. Esta es una de las líneas que hay dentro de la neuroarquitectura. Per acabar la introducció a la neuroarquitectura, quin paper hi juga, més o menys ja ho ha dit, la neurociència i la psicologia en el disseny arquitectònic? Juega todo. O sea, de hecho ahora con el término neuroarquitectura hay una grandísima discusión, porque claro, neuroarquitectura, que son las neurociencias más arquitectura. Pero claro, las neurociencias a veces se nos quedan cortas. Cuando intentamos entender el impacto que tiene el entorno en las personas no somos solo cuantificables, no solo somos ciencia pura. Hay una capa que es muy subjetiva a la que solo podemos acceder desde disciplinas como la psicología. Y entonces ahí precisamente, o sea, dentro de la neuroarquitectura hay líneas de pensamiento que defienden que es la pura aplicación de los conocimientos de las neurociencias al diseño, y hay otra línea que, digamos, tiene una visión más holística, en la que yo me incluyo, en la que creo que con las neurociencias solo no tenemos suficiente y necesitamos beber de otras fuentes de conocimiento, como puede ser la psicología ambiental, la biología, la medicina, la sociología, la antropología y demás, porque el ser humano es muy complejo. Bé, entrem en l'apartat pràctic, d'acord? Vostè ho ha parlat, ha dit que emmalaltim, ha parlat ara de medicina, de psicologia, de biologia, de ciència en general. Podria donar-nos exemples concrets de com un bon disseny arquitectònic millora la vida de les persones? Sí. I al revés, com fa emmalaltir? I tant, i tant. Però abans de donar algun exemple concret, em sembla me parece muy relevante hacer hincapié en un punto, y es que como los seres humanos somos un poquito vagos por naturaleza y es así, tendemos a querer que nos den la respuesta rápida. Es como, vale, ahora que ya hemos entendido que esto es así, dame las claves, dímelo en 10 pasos cómo lo tengo que hacer para estar bien. Això és l'iPhone. El iPhone es la sociedad en la que estamos, ¿no?, del ya y ahora mismo. La neuroarquitectura no es eso. O sea, la neuroarquitectura lo que nos da es un marco metodológico con el que poder tomar decisiones informadas en todo el proceso de diseño. Y eso es algo que es muy complejo. ¿Eso qué significa? Que no hay una solución única que nos vaya bien a todos. Lo que hay es un proceso que nos permite entender cuáles son las necesidades concretas de las personas en relación al espacio en una situación concreta y darle respuesta o bien desde los datos que somos capaces de recabar o desde esa información y conocimiento que sale de los estudios científicos, ¿vale? Dicho eso, simplemente es porque no quiero marcar en que estas son las claves y esto es así de fácil y ya lo tenemos claro. No, es una nueva disciplina que se está construyendo y que ahora nos da un marco metodológico, pero no nos da unas claves. ¿Cosas que sabemos? Pues volviendo a lo de Gaudí, sabemos y se está demostrando cada vez más que aquello que era una hipótesis, que era la hipótesis de la biofilia, realmente tenía razón, y con datos científicos estamos demostrando que todo aquello que nos remite a vivir experiencias multisensoriales parecidas a las que vivimos en la naturaleza nos hace bien. ¿Qué significa que nos hace bien? Significa que reduce nuestro estrés, que facilita tareas cognitivas, que son pues, el pensar, el comunicarse, ¿no? Evita que nos estresemos, disminuye el ritmo de nuestro corazón, disminuye nuestra presión sanguínea, mejora todos los procesos de sanación. Cuando estamos enfermos, hace que nos recuperemos mucho más rápido en la naturaleza. Cosas que se han demostrado en relación a esto también, personas que pueden tener una neurodivergencia tipo, yo qué sé, hiperactividad, autismo, ¿no?, que como que les cuesta más, digamos, desenvolverse en un entorno típico, se desenvuelven muchísimo mejor cuando están en un entorno natural. Y todos aquellos síntomas que muestran cuando están en ciudades se reducen sustancialmente. Això que vostè diu que és una disciplina, però
penso que forma part del sentit comú, Sí, no? el menos común de los sentidos. Sí, Por forma otro part lado. del sentit comú. Quan una persona se'n va a un hospital, és que només va a l'hospital i ja emmalalteix, perquè hi ha molts hospitals que no sé com van ser construïts, però agressius a la gent que els habita, segur que sí, ¿no? Estamos, sí, totalmente de acuerdo, sí, es en los hospitales. O sea, de hecho, hace no tanto viví una situación con mi padre y a mi padre lo acabaron mandando a casa porque los propios médicos eran conscientes de que su proceso de sanación sería mucho más rápido y efectivo en casa, que no como estaba en el hospital, que era una habitación en ese caso sin ventanas, acompañado por otra persona, no sabía si era de día o de noche. O sea, con las UCIs hay un tema que es increíble. Pero, o sea, sí, en los hospitales es un gran ejemplo, yo creo, que de un cambio que hubo a principios del siglo XX, que yo creo que es cuando de alguna manera, no sé por qué, nos desconectamos de todos los principios humanistas y nos conectamos a todo aquello que era puramente la industria, temas operativos, criterios de eficiencia. Espera un moment. Això de les UCIs, que ha dit, això de les UCIs. Hi ha algun hospital que vostè conegui al món, que s'ha planificat perquè no sigui hostil a la gent que els necessita? Está empezando a hacerse. O sea, yo no soy especialista, perdón, en arquitectura hospitalaria, y otros compañeros que sí, de escuelas, pues de escuelas también podemos hablar, ahí tengo algún ejemplo más, pero por ejemplo aquí en Barcelona tenemos uno muy claro, es el Hospital de Sant Joan de Déu, está haciendo muchísimos cambios en su entorno para facilitar todo el proceso no solo de sanación, sino de visitarte para ver cómo estás en relación a los niños. ¿Y ya tiene en cuenta la neuroarquitectura? Tiene en cuenta, o sea, por ejemplo, han hecho una intervención maravillosa que tiene que ver en cómo los niños cuando llegan allí se sienten en casa porque está todo a su escala y son capaces de orientarse de forma autónoma, que es lo que se llama el wayfinding. El wayfinding no es señaléctica de esto está aquí y esto está aquí, es que tú, en función de tus capacidades, puedas moverte y orientarte de forma autónoma en un espacio. En un hospital de niños están los niños y están los padres. Quienes están realmente en una situación de estrés, ¿quiénes son? Los padres, ahí, no son los niños. Y depende de cómo estén los padres, los niños estarán mejor o peor. Pues el Hospital de San Juan de Dios está desarrollando toda una línea de investigación para ver cómo tienen que diseñar esas salas de espera para que los padres que están en una situación traumática y muy traumática en algunos casos puedan regularse emocionalmente y a nivel de estrés también para poder atender a sus hijos en condiciones. O sea que tenemos un ejemplo muy cercano de que se están haciendo casos en este sentido. Les UCIs. Les UCIs potser són com són perquè no poden ser d'una altra manera? Bueno, esta es una pregunta que nos tenemos que hacer ahora. O sea, las UCIs son como son ahora porque solo teníamos en cuenta temas operativos, que son muy necesarios, no hay que obviarlos. Es decir, oye, las enfermeras y los médicos tienen que tener a los pacientes, los tienen que ver en minuto 1 y todos a la vez. No pueden ver a uno y a otro no. Y hay una serie de requerimientos médicos. Y se han diseñado solo teniendo en cuenta eso. ¿Qué pasa? Ahora no es que lo hayamos hecho sabiendo lo otro y obviándolo, sino que lo otro no se sabía. Ahora sabemos que para el proceso de sanación es súper importante, por ejemplo, estar en contacto con la luz natural, porque la luz natural regula los biorritmos. Entonces, cuando tú tienes a un paciente en una UCI que no está viendo ni le está tocando la luz natural, sus biorritmos se desajustan. Entonces, Què diuen els metges? algunos dicen que interesante y otros dicen que menuda tontería, pero porque estamos en un momento de cambio. No, un moment de tonteria. Però és que, a veure, són fredes, són fosques, però això deu ser per un motiu. No, Segur que és per un motiu. Por un tema puramente operativo. Segur? Simplemente. Claro, o sea, ¿para qué le Ser iba- fosques? Porque no está... ¿Fredes? Claro, si tú tienes a un paciente que está inconsciente, que es como suele estar en la UCI, Sí. ¿para qué le vas a poner una ventana? Si tú piensas a nivel operativo puramente, ¿por qué va a necesitar una ventana un paciente que está inconsciente? Però també es diu que no se sap fins a quin punt un pacient inconscient és conscient. Bueno, pero ahora empiezan a saberse cosas, o sea, Sí. porque la neuroarquitectura aparece entre tantas otras neurocosas o neurodisciplinas, Sí. porque ahora tenemos un bombardeo de información brutal, no solo en la arquitectura, en absolutamente todas las disciplinas. Entonces, eso ahora lo que nos está dando es muchísimos datos y métodos y herramientas apoyadas por la evolución tecnológica que tenemos que nos permite demostrar cosas que algunos profesionales sabían desde la intuición y ahora se está pudiendo demostrar. ¿Qué pasa?
que tenemos los hospitales que tenemos y los recursos que tenemos. No podemos de repente decir, esto lo habíamos hecho mal, lo derribamos y lo hacemos de nuevo. Ahora estamos en un proceso primero de entender para ver cómo podemos cambiar, y cuando sepamos a dónde queremos llegar, tendremos que definir ese plan estratégico de cómo lo hacemos con los recursos disponibles, ¿no? Tampoco, ojalá pudiera ser un, venga, no pasa nada. Deixem els hospitals. Sí. Les escoles. Las escuelas. Los colegios, súper relevantes. ¿Por qué? Una de las cosas que sabemos gracias a la neurociencia es que, bueno, no solo la neurociencia, la medicina y la biología, es que nosotros nacemos con una información que viene en nuestra cadena genética. Es como un libro en blanco, pero con las instrucciones de cómo hay que escribirlo. El cómo se escriba ese libro dependerá del ambiente en el que vivamos, ¿sí? Y esas palabras, digamos, que se escriben en ese libro, sobre todo en los primeros años, son las que marcan cuáles van a ser nuestras habilidades y lo que no son nuestras habilidades a lo largo de nuestra vida. O sea, por lo tanto, teniendo en cuenta que los niños pasan 8 horas al día, 40 horas a la semana en los colegios, imagínate el impacto que puede tener el cómo sea ese entorno y las experiencias que le facilite ese entorno para el desarrollo de esos niños. Y esas experiencias van a sentar las bases de la arquitectura cerebral y la arquitectura del sistema nervioso que va a gobernar el resto de sus vidas. Entonces, ya empiezan a haber bastantes escuelas que están teniendo eso en cuenta, sobre todo en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué significa tener eso en cuenta? Significa acoplar las oportunidades o el potencial de acción que tiene el entorno en relación al proceso de desarrollo que está viviendo el niño a nivel de su sistema nervioso. ¿Sí? ¿Se entiende un poco eso? O sea, por ejemplo, los niños pequeños que necesitan, sobre todo, empiezan a desarrollar las habilidades emocionales. Entonces es mucha comunidad, mucho cómo me relaciono con los demás, etc. Cuando pasamos a la adolescencia, sobre todo lo que se trabaja es el desarrollo y la definición de la identidad propia y la independencia, ¿no? Es cuando el casi adulto quiere separarse de su familia y empezar a vivir esas aventuras y tiene que testear una identidad propia y la tiene que testear a nivel individual y en relación a los demás. Entonces eso a nivel del entorno requiere otro tipo de necesidades, digamos, ¿no? De respuestas que tiene que darle el entorno. Entonces ahora sí, en los edificios escolares se está haciendo muchísimo hincapié en estos temas y hay un montón de ejemplos. Están muchísimo más avanzados en Oriente que en Occidente, tengo que decirte también. ¿Sí? Sí. En China es increíble, o sea, aunque parezca raro. ¿Ah, sí? Sí, en China tenemos unos ejemplos increíbles, y en Japón también, de arquitectura escolar que está teniendo en cuenta todo esto y está poniendo muchísimo hincapié en esto. En Finlandia también, por ejemplo. Hay un montón de centros escolares que tienen en cuenta esas necesidades de los niños en función de su etapa de desarrollo y dan respuestas desde el diseño del espacio. Oficines. Oficinas, temazo. Yo estoy especializada. Temazo. Para mí es un temazo, te digo por qué. Porque pasamos muchísimas horas. O sea, para mí hay dos grandes temazos. Uno, los coles en la etapa de desarrollo, o sea, hasta los 18 años. Y después de los coles vienen las oficinas. ¿Por qué no digo la vivienda? La vivienda sí que es relevante, pero por suerte muchas veces tenemos la capacidad de personalizar nuestra vivienda en función de lo que creemos que necesitamos. Que si quieres luego hablamos de vivienda. Sí, perquè si no tens finestres, per molt que les pintis... Bueno, pero si quieres vamos a vivienda y luego hablamos de oficinas. Sí que es verdad que hay ciertas cosas que no puedes cambiar, hay ciertas cosas que como arquitecto no te dejan cambiar porque las normativas son muy rígidas y no tienen en cuenta estos temas, pero hay otras cosas que si las normativas nos lo permitieran lo podríamos hacer como arquitectos, que es, por ejemplo, si yo en casa no puedo tener ciertas cosas, a lo mejor las podría tener en zonas comunes. Actualmente las zonas comunes en los edificios de viviendas es que prácticamente, primero, no están reguladas y como no están reguladas los promotores obviamente no gastan un metro cuadrado en que haya unas zonas comunes. Luego, aquella zona que sí está, digamos, disponible por parte de los promotores para ofrecérsela a sus habitantes, que suelen ser las cubiertas, si estamos en una ciudad, desde la administración pública no nos dejan intervenir en las cubiertas. Es súper difícil poder hacer una zona común en una cubierta. ¿Por qué? Porque vivimos, por ejemplo, un ejemplo muy tonto, estamos en un clima mediterráneo donde en verano hace un calor que no se puede estar. O sea, las cubiertas están a 60 y 70 grados. Pues como arquitectos no nos dejan construir una pérgola. Porque como es un espacio susceptible de convertirse en un espacio habitable,
para evitar ese posible riesgo, ¿no?, de incumplimiento de normativa, ya directamente no nos dejan construir estas pérgolas, que hace que una terraza, que sería un lugar fantástico para que aquellas personas que no tienen acceso a iluminación natural en su casa pudieran subir y pasar un rato al día en un espacio semiprivado como es una cubierta, no lo vayan a hacer porque se convierte en un espacio que no es habitable. ¿Sí? Esto como ejemplo. Yeah. O sea, em deixa explicar-li Sí. un dia un alcalde, no diré el poble perquè si no s'identificaria, em va dir, escolta, saps quina és la causa que fa que la policia municipal hagi de mobilitzar-se més? I jo vaig preguntar, vaig dir, normal, no? Uns robatoris o... No? Les baralles que hi ha en els espais comuns dels pisos que tenen espais comuns. Ostres, de veritat? Mira, aquesta dada no la tenia. Sap aquells blocs de pisos tipus el Pla Cerdà de l'Eixample, al mig, que s'han construït on hi ha un pati, hi ha un parc, hi ha una piscina, etc. Doncs es veu que hi ha alguns blocs que hi ha baralles, per això. Això és el que em va dir l'alcalde. Imagini's el tema dels espais comuns, Me l'imagino. I crec que té molt de sentit, perquè al final el comportament humà és el que és. I fixa't, des de la neuroarquitectura també una de les coses que tenia en compte és entendre quin és el comportament humà. No només és un tema de jo com a organisme com m'està impactant certs elements de l'entorn, sinó és com jo m'estic comportant en relació a com està dissenyat l'entorn. Llavors, perdón, vuelvo a cambiar al castellano, he cambiado al catalán. ¿Esto qué venía? Esto venía, yo por ejemplo hice en su momento un estudio sobre los co-livings antes de que existieran y fueran tan... porque yo lo veía como una respuesta a nivel arquitectónico y a nivel tipológico de cómo poder hacer... Els colibrís. Los co-livings. Els co-livings. Los co-livings. Te lo digo porque un co-living tiene... No, per això que no entenia els colibrís. Els co-livings, sí. Un co-living tiene muchas zonas, digamos que tiene más porcentaje de zonas compartidas que de zona privada, ¿no? En relación a un edificio de vivienda plurifamiliar normal. Pero yo lo veía como una gran tipología para dar respuesta a una de las pandemias de nuestro siglo, que es la soledad. Y a nivel generacional en distintas generaciones, o sea, tanto en su momento lo pensé para los millennials, porque era una problemática que estaba muy instaurada en los millennials, pero también pasa con la gente mayor, ¿no? Que está muy sola, y entonces eso puede dar una buena respuesta. Entonces, precisamente, una de las conclusiones a las que llegué a través de analizar el comportamiento humano era que si tú dejas que se autogestionen esas zonas comunes, es una fuente de conflictos brutal que hace que aquello para lo que estaban diseñados, que era para fomentar la interacción social, quede absolutamente invalidado, porque es más el conflicto que lo que estás llegando a solucionar. Entonces, para mí ahí la única opción posible era centralizarlo en un nuevo modelo que es el build to rent, ¿no? O sea, es decir, que hubiera un gran inversor que ofreciera todo eso como servicio y que él se ocupara de la gestión de las zonas comunes, porque si lo dejas a nivel de cohousing y que haya una gestión entre todos, es cuando aparecen los conflictos. Pero bueno, esto no es neuroarquitectura, yo creo que esto ya es un marco jurídico. Parlant del co-living i el cohousing, experiments com el de Walden, de Ricard Bofill, sí, lo conozco bien. No se n'han fet més, no? No se han hecho más, no sabría decirte por qué. Perquè té espai de co-living. Sí, tiene algo de espacio de co-living, pero y una cosa que he oído, pero no tengo datos sobre el tema, es que la gente le da un poquito de miedo porque, digamos, los recorridos hasta que llegaban a cada una de las puertas son pasillos muy largos y entonces cuando llegaban de noche, pues que les daba cierta incomodidad eso. A nivel de gestión yo no sé si se han generado conflictos o no se han generado conflictos en el tema, pero yo me imagino que la limitación ha sido más de marco regulatorio que no de que no hubiera una demanda para ese tipo de edificios, me aventuraría a decir. Però ja digo, esto es opinión personal sin estar fundamentada. Bé, de totes maneres hem deixat l'habitatge perquè, clar, jo he dit en la introducció, si recordem, el confinament. Clar, si tu vius en una casa de 300 metres quadrats que té pati, bé, el confinament sí, és molest perquè no pots fer el que feies, no? I que canvies la teva quotidianitat canvia, no? Però ara imaginem-nos amb una família de 5 vivint en un pis de 70 metres sense balcó i el confinament, no? És a dir, com ja s'ha dit en la introducció, les
persones, diguem-ne, que no poden viure en d'altres llocs que en aquests que jo acabo d'especificar, sense balcó, amb poca llum solar, això els fa emmalaltir. I això no és una opinió, això és un fet, i això és ciència. Per tant, si això és així, per què els arquitectes feu aquests edificis sense finestres, sense balcons, de 60 metres quadrats, de 30 metres quadrats, de 40 metres quadrats? ¿Por qué eso? No, y estaría bien que la hubiera, pero ahora la respuesta... No hi ha una disciplina. No hi ha. Quines coses? No la hay, o sea, es que ahora, o sea, mi cabeza está explotando de la cantidad de cosas que me gustaría responderte, pero... No, endavant. O sea, la primera, ahora que has acabado con el tema de la escuela, o sea, yo no vengo de familia de arquitectos para nada. O sea, a mí me salió como una pulsión interna de... Ho sé. ¿Lo sabes? Yo sentí que el espacio tenía un impacto sobre nosotros y entendí que depende de cómo se diseñara, las personas podían estar bien o podían estar mal, punto. Y me fui a la escuela de arquitectura pensando que ahí iba a aprender eso. Y me di cuenta que nadie, absolutamente nadie, me habló de las personas que vivían en los edificios. Es como si la arquitectura... A l'escola d'arquitectura no es parla de les persones que viuen... Que està bé això, eh? Sí, o sea, la arquitectura era un fin en sí mismo. Això és com si fes medicina i no li parlessin de les persones. Exacto, que tú imagínate el shock, o sea, como yo, digamos, no iba con contexto, el contexto me lo imaginé. De veritat que no es parla de les persones. De verdad que no se habla. O sea, de hecho ahora la neuroarquitectura, yo ahora estoy súper involucrada en formaciones, estoy llevando un máster en la Universidad de Alicante, otro en una universidad aquí en Barcelona y un posgrado con la Escuela de Arquitectos, porque en grado esto todavía no está dentro. Seguimos teniendo la manera de enseñar, digamos, que yo ya le llamo antigua, ¿no? Que es la que yo tuve, porque no se ocupa de las personas. Entonces ahora empezamos a tener datos para ocuparnos de las personas y poderlo enseñar. Pero bueno, yo en aquella época llegué porque soy muy tozuda y dije, a ver, esto a mí no se me puede ocurrir a mí sola, tiene que haber más gente que piense como yo. Y tirando del hilo, pues fue como llegué a la neuroarquitectura, ¿no? Que no te respondió antes, empezó en Estados Unidos, en San Diego, en el ANFA, que es la primera asociación que hubo hace unos 20 años, ¿vale? Más o menos. Pero bueno, llegué a eso y acabé especializándome en eso, pero por tozudería pura, es decir, es que ¿cómo puede ser que construyamos edificios para las personas y nadie nos hable de las personas que están dentro, que es lo más importante? Deja de hablarme de volúmenes, de tensiones y de colores y de composición arquitectónica, eso viene después. Permeti'm que obri un parèntesi, sí. És que he dit San Diego, sí. I a San Diego els carrers es troben pels números, és a dir... Bueno, ja, una quadrícula. Exacte, no? En funció del número tu no hi ha nom al carrer. Sí. És a dir, i a més saps orientar-te, si és nord, est, etc. No? Tanco parèntesi. Continuem amb les persones, perquè encara em sorprèn el que m'ha dit que 5 anys de carrera i no es parli de persones en arquitectura. Però bé, nosaltres sí, continuem amb les persones i entrem en l'altre bloc. La neuroarquitectura i les emocions. Els colors, la llum, tenen impacte en les persones, en les emocions de les persones? Todo tiene impacto en las emociones de las personas. Y te diré por qué. Cuando hablamos de bienestar integral, ¿no? Que suena así como bienestar integral es muy bonito, pero ¿qué es el bienestar integral? El bienestar integral es saber que cuando nosotros estamos relacionándonos con el entorno, lo que estamos activando son como 3 redes o 3 sistemas principales. Uno es el que es el biológico, digamos, que es el fisiológico, que es nuestro cuerpo, ¿no? Cómo funciona, cómo respiramos, cómo comemos, etc. Luego hay otro que es el emocional, ¿sí? Que es las emociones que tienen que ver con nosotros mismos, o sea, bienestar emocional intrapersonal, y cuando nos relacionamos con los demás, ¿no? El interpersonal. Y luego hay otra área que es la cognitiva, ¿no? Son aquellas tareas ejecutivas superiores que son más complejas, ¿no? Como el comunicarse, el aprender, este tipo de cosas. Entonces, las emociones son súper relevantes porque cuando hablamos de bienestar integral, de lo que hablamos es de conseguir tener un equilibrio en estos 3 sistemas. ¿Qué pasa? Si el sistema fisiológico y el sistema emocional no están equilibrados, no funcionan de forma adecuada, es imposible desarrollar tareas cognitivas de forma adecuada. Entonces, esto que nos permite conectar, cuando hablábamos antes de oficinas y de escuelas, trabajar, aprender, son tareas cognitivas. O a nivel fisiológico y emocional, ¿nuestro organismo está funcionando bien o no hay nada que hacer? Tarees cognitives, i això em porta a preguntar-li, ja que vostè parla de tarees cognitives,
si l'arquitectura pot influir en la memòria y en la presa de decisions. Sí. Muchísimo. Influye muchísimo. De hecho, o sea, ahora uno de los grandísimos estudios que hay es el Alzheimer, que como sabes no afecta directamente a la memoria. Se está poniendo muchísima investigación en cómo a través del diseño del entorno tú puedes, digamos, intentar mitigar, ¿no?, esa afectación que tiene el Alzheimer sobre la memoria y decir, oye, vamos a entender cómo a través del diseño del espacio podemos facilitar ese proceso memorístico precisamente para que las personas con el Alzheimer puedan mantener la autonomía al máximo tiempo posible, ¿no? Como siempre, esos conocimientos luego los puedes extrapolar, ¿no?, a personas que no tengan ningún tipo de enfermedad. Pero sí tiene mucho que ver. Entonces, ¿por qué? En algún momento antes he utilizado la palabra potencial de acción del entorno, ¿sí? El potencial de acción es una palabra que viene también de la psicología ambiental, una teoría que se llama las affordances, ¿vale?, que es aquello que nosotros como seres humanos leemos en el entorno, qué es lo que nos está ofreciendo y en función de lo que nos ofrezca, qué es lo que podemos hacer. El ejemplo muy sencillo es una silla. Yo veo una silla, la analizo, sé cuáles son mis habilidades y qué es lo que yo puedo hacer y entonces digo, vale, yo en esa silla me puedo sentar, si es una silla normal. Si yo veo que la silla es la de un niño pequeño, diré, vale, es una silla para sentarse, pero yo ahí no me puedo sentar porque a lo mejor se rompe, ¿vale? Entonces, el potencial de acción del entorno, como ves, depende de cómo está diseñado el entorno, del significado que yo le asigno a ese entorno y de mis habilidades y capacidades, ¿sí? Entonces, consiguiendo este acople, no solo tiene que ver con el sentarse, o sea, el sentarse es un comportamiento. Entonces, en función de cómo yo diseñe el espacio, habrá un comportamiento determinado u otro. Esto, en relación a la memoria, pues puede facilitar el decir, oye, si yo le asigno un significado a un entorno que pueda ser, por ejemplo, un punto de referencia, pues eso a mí me permitirá fácilmente generar lo que se llama un mapa cognitivo, que es como distintas anclas en la memoria que me permiten a mí recordar por dónde tengo que ir, ¿no?, de un sitio a otro. No es solo eso, sino también es el asignar el significado de decir, vale, esto es un borde, eso es porque es una pared, un borde, entonces no puedo traspasarlo, pero yo ahí eso sé que es una puerta, entonces yo sé que una puerta la puedo abrir y puedo pasar, ¿no?, con lo que es un umbral de paso hacia otro lugar. Entonces, Encetem un altre capítol. Vostè ja n'ha parlat una mica al llarg de l'entrevista. Ciutats i espais públics. Com es pot aplicar la neuroarquitectura al disseny urbà? se puede aplicar, mira, yo creo que el mayor beneficio que podría tener, te lo diría en dos objetivos, o dos beneficios principales. El primero, conectando con lo que hemos hablado al inicio del diseño biofílico, o sea, es decir, renaturalizando las ciudades. Si el espacio público donde nos movemos normalmente, en vez de recordarnos, recordarnos no, de tener esa sensación de estar en una fábrica, en un lugar que es para los coches y que no es para las personas, y en vez de tener esa sensación, tenemos la sensación de estar caminando por un bosque en la medida de lo posible, sabemos, porque ahora lo sabemos gracias a la ciencia, que estaremos mejor. Eso sería como lo más sencillo. Además de todos los beneficios que pueda tener ambientales, ¿no? Esa renaturalización de las ciudades. Ese punto uno. Però vostè estaria d'acord amb el que va fer l'últim govern de l'Ajuntament de Barcelona? ¿Te gustan las preguntas polémicas? No. O sea, yo diría, en cuanto a intervención sí, en cuanto a procedimiento es discutible, sería mi respuesta. Pero en cuanto a intervención, sí. Pero sí, las Illes Verdes sí. Sí, totalmente, sí. Lo que siempre tenemos que encontrar el equilibrio entre temas funcionales y temas de bienestar. O sea, las dos cosas las tenemos que tener en cuenta. O sea, es decir, no solo es el bienestar emocional. ¿Pero son funcionals o no? En parte sí, o sea, a nivel de movilidad, o sea, el tema es que a nivel de movilidad actualmente, por cómo es el plan de movilidad en la ciudad de Barcelona, pues impacta negativamente, porque no tenemos un sistema de transporte público suficientemente bueno para absorber... Ya, son islas, son islas y sí, exacto. A nivel, si lo analizamos solo desde el punto de vista peatonal de las ciudades en la calle, de los ciudadanos en la calle sin coches, es muchísimo mejor. O sea, los que hemos crecido en la ciudad de Barcelona sabemos que no hay color entre caminar, yo que sé, en la calle de Mallorca, que ahora mismo no está peatonalizada, que caminar en Consejo de Ciento. O sea, ahora da un gustazo. Tú te puedes poner a caminar y tiras y estás ahí súper a gusto, charlando, hablando, tienes donde sentarte, ves cómo ha cambiado la vida de los locales en planta baja, etcétera.
Que puede generar conflicto porque ahora hay desigualdad entre la calle de arriba y la calle de abajo, porque no es justo que lo hayamos hecho en uno y no lo hayamos hecho en otro. Eso forma parte de resolver los problemas de la convivencia que tenemos como sociedad. Pero yo al menos soy partidaria de si podemos hacer un poco, hagamos un poco. O sea, no lo tengamos todo mal porque no todos podemos estar bien. Empecemos por hacer algo y oye, los de la calle de arriba al menos ahora tienen un sitio más cerca donde ir a pasear, ¿no? Que antes no lo tenían. ¿Que es malo para los negocios de planta baja? No lo sé. O sea, és un sistema muy complejo que hay que resolver, però... Continuant amb les preguntes que vostè diu polèmiques. Barcelona va tenir un arquitecte molt conegut, crec que va traspassar fa poc, que va ser el senyor de les places dures. Sí, pero lo hizo por Bohigas, ¿no? Te refieres. Pero lo hizo por una buena razón. Y Bohigas hizo cosas muy buenas por la ciudad, tengo que decir, ¿eh? Yo de hecho hice en su momento mi proyecto de tesis doctoral sobre toda la transformación que se hizo en Barcelona, digamos pre-olimpiadas y post-olimpiadas, y tuvo muchas intervenciones muy buenas, que fue peatonalizar muchas calles, arreglar muchas plazas, oxigenar el casco antiguo que estaba en condiciones que eran absolutamente absurdas, recuperar y proteger muchísimo patrimonio, que el patrimonio es muy bueno para el bienestar porque nos permite conectar con nuestro pasado y con nuestra historia. O sea, tiene un impacto sobre el sentido de pertenencia que a nivel emocional es súper importante. O sea, en ese sentido hizo muchas cosas buenas. ¿Por qué hizo que las plazas fueran duras? Por un tema de salud. O sea, en aquel momento lo que se sabía era que, o sea, todo el polvo que estaban generando, más el polen, más tal, por un lado le costaba mucho dinero de mantenimiento al ayuntamiento que no tenía, dijo voy a ahorrar por aquí para poderlo gastar en otras intervenciones que son buenas, y por otro lado el polvo también generaba muchas alergias y generaba enfermedades. Lo hizo por eso. Pero no porque pensara que, yo qué sé, no sabiendo lo otro decidió hacer esto, sino que con la información de la que disponía era la mejor opción, y estoy de acuerdo. Yo creo que hubiera hecho exactamente lo mismo. Con la información que tenemos ahora a nivel de cambio climático y a nivel de bienestar, pues obviamente no. Però ell mismo jo crec que també hubiera tomado otra decisión. Quins són els errors que vostè creu que es cometen amb més freqüència a l'hora de dissenyar ciutats, pobles, barris? Pues mira, lo que decías cuando hablemos de las personas, que no se piensa en las personas. No es pensa. No, se prioriza temas económicos que son relevantes, y hablaré de eso antes de que acabemos con la entrevista. Se priorizan temas de movilidad, temas de la industria, o sea, otro tipo de temas que no son las personas. Y hay una cosa que tenemos que recordar, que es que las ciudades se llaman urbes porque están al servicio de sus ciudadanos, no son los ciudadanos los que están al servicio de las ciudades. La infraestructura de las ciudades tiene que estar al servicio de las personas que viven en ellas. Y eso es lo que hemos olvidado. Y lo olvidamos, ya te digo que no sé en qué momento, esto es algo que tengo ganas de meterme en profundidad a nivel de estudiarlo históricamente, en qué momento desconectamos de las personas y conectamos con los coches y con las máquinas, y por qué. Pero yo creo que eso es importante por un tema de curiosidad personal, pero lo relevante es que ahora ya lo sabemos, ya nos hemos dado cuenta, ya tenemos los datos y ya estamos empezando a hacer un cambio de mirada, que es una de las pocas cosas buenas que salió del confinamiento. Ens queden 10 minuts d'entrevista. Vale. Senyora Méndez, futurs i reptes. Intel·ligència artificial, ¿vostès ya la utilizan? Sí, sí, la utilizamos. No sé si hemos hablado de ética en algún momento hoy. La inteligencia artificial, como sabes, como todas las tecnologías nuevas, tienen un lado muy bueno y un lado muy malo. Esto es como un cuchillo, lo puedes usar para cortar carne o para matar a alguien, ¿no? Pues con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Yo conozco el lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? Pues que gracias a la inteligencia artificial ahora mismo en neuroarquitectura disponemos de una tecnología que nos permite tener datos demográficos, pero así. O sea, yo mido, me da igual una calle que una ciudad, que un edificio entero de oficinas. 2 segons ho sé. Y en 2 segundos sé cuáles son los datos demográficos. Sé temas de complejidad física. Sé temas de qué emociones se están expresando. Porque las emociones las podemos leer a través de la expresión corporal, las expresiones faciales y las microexpresiones faciales. Sé hacia dónde están mirando, sé qué elemento del entorno les está llamando la atención. Y fíjate que si yo relaciono un patrón de atención con una emoción expresada, yo puedo saber si antes o después de ver algo ha habido un cambio en las emociones. ¿No? Y entonces, por lo tanto, yo puedo inferir
si esa decisión que he tomado de diseño está obteniendo el resultado que yo esperaba o no, y por lo tanto tengo que cambiarlo. O sea, fíjate la cantidad de datos que tenemos. Comportamientos. Yo puedo codificar posiciones corporales y relacionarlas con un comportamiento determinado. Entonces, ¿eso qué significa? Que tengo muchas métricas ahora mismo para poder evaluar el nivel de eficiencia de las decisiones que he tomado de diseño en relación a las persones que estan dentro. Imagini's, vostè diu, tinc moltíssimes mètriques, tinc moltíssimes dades per fer la meva feina millor pensant en les persones. Sí. Això seria el resum. Pregunta. Vostè sap que avui les cases han de tenir no sé quants certificats. Sí. Per fer-se i per viure-hi, no sé quants certificats han de tenir. Cada certificat val diners. És a dir, que és un impost. D'acord? Alguns són necessaris, però és un impost. I no sé quants en necessites. D'eficiència energètica, no sé quants. Molt bé. Li pregunto, vostè creu o espera que n'hi hagi un altre de certificat, el de neuroarquitectònic? Sí, o sea, sí y no. Porque, o sea, como bien has dicho, o sea, el tema de las certificaciones también es un arma de doble filo. O sea, por un lado, te permite, para romper la simetría informativa, o sea, es decir, yo ahora soy arquitecta, pero imaginando que no fuera arquitecta, si fuera a comprarme una casa o a invertir en un edificio, yo no tengo el conocimiento para saber cómo funciona a nivel energético o cómo funcionaría en relación al bienestar de las personas. Mi manera de saberlo es saber si tiene ese certificado. Entonces eso es bueno en ese sentido. Es malo en el sentido de que como impuesto, si le llamamos así, encarece todo el proceso. Y cuando tú encareces un proceso haces que menos gente pueda acceder a ese bien, ¿no? Entonces en ese sentido es malo. ¿Cómo podemos facilitar eso? Pues ojalá con el avance tecnológico cada vez podamos abaratar más ese tipo de certificaciones. Pero yo creo que sí son necesarias. Vostè no creu que una promoció d'habitatges on es digués neuroarquitectònic sería fantástico. Aprovat, la gent diria neuroarquitectònic, ¿no? Pero yo no creo que fuera tanto la neuroarquitectura como, tú imagínate, ahora que toda la población está envejeciendo, ¿no? Sí. Que tú cuando vas a comprar una vivienda digas, mira, pues esta es la vivienda donde yo quiero jubilarme. Pues esta vivienda está preparada para aquellas necesidades que yo voy a tener en un futuro y va a facilitar que yo pueda envejecer sin depender de los demás, por ejemplo. Y que me lo expliquen. En vez de decirme, mira, el suministro de agua, de luz ha bajado tanto, no, explícame cómo, por tener ventanas, por esta iluminación, por esta Internet of Things, el IoT, ¿no? Aplicado, la domótica aplicada a la vivienda, va a permitir que yo pueda envejecer sin depender de los demás en mi casa y de la mejor manera. Senyora Méndez, si vostè ara vingués, jo què sé, el propietari d'Amazon i li digués, senyora Méndez, m'encanta la neuroarquitectura, no es preocupi pel pressupost, quin edifici faria? Mira, para empezar, haría, si solo pudiera hacer uno, pues un edificio híbrido para poder hacer vivienda, escuela y oficina. Lo primero. ¿Qué vol dir? ¿Tot en un? Sí, se pueden hacer edificios híbridos grandes. O sea, tú imagínate un Walden, sí, que en vez de solo vivienda, que hubiera tenido pues vivienda, más oficinas, más una escuela. I els nens no sortirien ni a passejar. Bueno, pueden ir miembros de la comunidad de ese edificio y pueden no tener por qué salir en una época determinada. O sea, pero yo no iría tanto en ese sentido que dices de la gente no podría salir de ahí, sino que ja existeixen, ¿no? La torre de Chicago, y son muy buenos. ¿Cómo es diu la torre de Chicago? ¿Tú cuál dices? ¿El de los barcos que entra ahora? No, hi ha una torre a Chicago que és un edifici... El Marina, ¿no es el Marina Bay? Hancock Tower. Hay un montón, pues son muy buenos, o sea, tienen cosas muy buenas y tienen otras cosas que no son tan buenas, pero esa sería otra discusión. O sea, para mí es, el supuesto que me ha puesto ahora es ahora mismo, en el contexto actual. El contexto actual necesita una cosa muy clara, que son casos reales donde hayamos podido aplicar todos estos conocimientos de la ciencia al diseño arquitectónico y no solo aplicarlo, sino dotarlo de toda la tecnología para poder medir el nivel de eficiencia de las decisiones que hemos tomado y poder diseñar un modelo en el que vinculemos indicadores con el bienestar de las personas y no solo con eso, sino que pudiéramos obtener datos económicos de si es o no es rentable cuidar de las personas. Porque para mí la clave no está ahora en convencer a la gente de que diseñando un espacio la gente va a estar mejor. La gente ya lo sabe. A quien tenemos que convencer es a los políticos y a los promotores de que cuidar de las personas
es rentable. Y para eso necesitamos datos. Y para tener datos necesitamos casos para convencerles. Entonces, para mí, ahora, la carta de los Reyes Magos, ahora mismo, sería esa. En 10 años, no lo sé. Vostè al llarg de l'entrevista ha dit espero poder-ho dir. Té un moment, 2 minuts de reflexió final. Reflexión final, lo dicho, debemos extender la palabra de que la arquitectura tiene un impacto social importantísimo. I no es pot fer arquitectura sense persones. Y no se puede hacer arquitectura sin tener en cuenta a las personas. O sea, tiene que ser diseño centrado en las necesidades de las personas y con la responsabilidad total de cuidar de su bienestar integral y de permitir que las personas que habiten esos espacios puedan desarrollar su máximo potencial. Entonces, tenemos que ser conscientes de esa responsabilidad y tenemos que ser conscientes de que se invierte muchísimo dinero en inmobiliario y de que ese dinero que se invierte está construyendo las ciudades que serán el marco donde se desarrollen nuestras experiencias y donde nuestros hijos construyan y desarrollen su arquitectura cerebral, que es la que va a gobernar el resto de sus vidas. Ese cableado, ese sistema nervioso que se está construyendo en estas ciudades es el que gobernarà el resto de su vida. Entonces, eso es una responsabilidad brutal. Per vostè, i per acabar, quin és el millor arquitecte, o ell o ella, arquitecte? Ahora mismo no quisiera personalizarlo en una figura en concreto, porque creo que hay bastantes. El mejor arquitecto es aquel que haya tenido en cuenta las necesidades de los habitantes que van a utilizar su espacio. Eso sí. Dediquis a la política, senyora Méndez. Dediquis a la política. Mi marido me dice que tendría muchos memes. Dediquis a la política. Quin és per vostè l'arquitecte? Arquitectos y que no están utilizando neuroarquitectura, te diria, pero que desde la intuición lo están haciendo muy bien. No, el que vostè, en la seva carrera i els màsters i tot el que ha fet, quin és l'arquitecte que més li ha suscitat admiració, per entendre? A mí me gusta mucho, por ejemplo, Snoeta, que son de los países nórdicos, otro que se llama Vic, que ahora hemos tenido la suerte de que han abierto oficina en Barcelona, y luego grandes consultoras americanas, que hay una que se llama Gensler y otra que se llama HKS, que estos incluso dentro de la propia empresa ya tienen departamentos dedicados a la investigación sobre este tema. Entonces, yo me iría más que a los modelos, como he dicho, de Snoeta o Vic, a modelos como las grandes consultoras estas americanas, que son HKS, Gensler, hay otra también que se llama Arup. I estan construint? Están construyendo y están empezando a tener casos sobre este tema y en algunos casos a poder tener métricas. Entonces, para mí el modelo tendría que ser algo parecido a eso. Senyora Alba Méndez, gràcies per haver vingut a Parlem i molta sort i que pugui realitzar el seu somni d'edifici híbrid. Moltes gràcies. Gràcies. I gràcies a vostès, com sempre, per la seva atenció. Dilluns que ve, més.